Los cristianos debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a los principios bíblicos, lo sabemos. Nosotros debemos regirnos siempre a las Escrituras y al manual que el Señor dejó, que viene siendo la palabra del Señor. Ese es el manual del fabricante. Siempre hemos hecho esa analogía con respecto, por ejemplo, a los manuales que vienen en los electrodomésticos. Nosotros, antes de usarlos, deberíamos mirar el manual, cómo debe operarse, qué cuidados debemos tener con ese tipo de producto. Incluso también cuando algo sucede con ese electrodoméstico que hemos comprado, pues deberíamos consultar el manual para mirar el fabricante qué nos puede decir con respecto a lo que está pasando. Lo mismo sucede con nuestra vida. Nuestra vida cristiana debe estar regida siempre al manual del fabricante, que es la palabra del Señor, nuestro hacedor, el que nos hizo. Y debemos también participar de buenas obras. El cristiano por lo general le huye un poquito a hablar de obras, porque piensa de que como somos salvos no por obras, sino por fe en Jesucristo, pues nosotros estaríamos exentos de hacer buenas obras, y no es así. La palabra de Dios dice, que ahora vamos a ver el verso, de que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, para que seamos servidores de Cristo, ¿sí? Como actores, podría yo decir, y de esa manera colaborar con el reino de los cielos como siervos útiles que deberíamos ser. Y eso lo que hace es tener una evidencia de nuestra fe en Jesucristo, las buenas obras, las obras de la fe, ¿sí? Tenemos que ser proactivos en el reino de los cielos. Y la recompensa no es la salvación, ¿sí? Sino una recompensa adicional a esa salvación que ya fue ganada por fe en Jesucristo. Vamos directo a la palabra en Efesios capítulo 2, verso 10. Y dice así la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros tenemos que participar en el reino de los cielos y ser siervos útiles, pero tener ese privilegio de participar de las buenas obras se basa en que de verdad tú dispongas a ser un siervo útil. ¿Y qué es un siervo útil? Aquel que ha entregado su corazón y ha sido refinado en las pruebas de la fe. ¿Sí? Y lo vamos a ver que la palabra del Señor nos habla de que Dios nos ha equipado con los dones del Espíritu, y que dependiendo de las misiones o los propósitos de nuestra vida, pues el Señor nos va tratando y nos va formando de tal manera de que podamos servirle a Él con propósitos eternos de salvación. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, dice Jesucristo el Señor. Este es el último capítulo del Apocalipsis, y recordemos que el Apocalipsis fueron cartas escritas a las iglesias, a varias iglesias con varios propósitos. Y dice el Señor Jesucristo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto está dirigido al pueblo de Dios, no al mundo. El mundo no tiene por qué ser contado por buenas obras, y mucho menos para salvación. Y habla de que nos va a recompensar cuando nosotros participamos como siervos fieles en esas buenas obras que Él preparó de antemano. Él es el autor, el que hizo esas obras. Esto significa entonces que nuestras acciones tienen o nuestro comportamiento en la vida tiene una repercusión, unas consecuencias eternas, y que seremos evaluados por ellas. Pero ¿qué evaluará Dios con respecto a esas buenas obras? Y el pasaje central de esta prédica está en 1 Corintios, capítulo 3, verso 11 al 16. Y aquí se habla de esos materiales que 1 Corintios capítulo 3, verso 11 en adelante. Y aquí la palabra del Señor nos habla de unos materiales
que son en la realidad una simbología que lo vamos a ver en la escritura qué significan. Pero primero inicia con una exhortación a edificar la iglesia basado en el fundamento sólido que es Jesucristo. Jesucristo es la roca, la piedra angular, y sobre esta piedra se debe edificar todo tipo de obras. Obras que el Señor ya preparó, pero que nosotros sobre esas obras sobreedificamos. El fundamento entonces es Jesucristo el Señor. El fundamento es que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir para la salvación del mundo, para derramar su sangre para perdón de pecados. Ese es el fundamento, y como todo cimiento, antes de construir una edificación, siempre debe haber un cimiento. El cimiento es inamovible. Y dice la palabra del Señor, para no dar tanta vuelta, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, después de que tú hayas recibido a Cristo, tú tienes un fundamento que es inamovible, porque si se moviera ese fundamento de tu vida, en la realidad tú no eras salvo, porque tú eres salvo es por fe, y ese fundamento viene a tu vida y desde allí se va a edificar tu vida. O la iglesia debe estar cimentada en el fundamento que Jesucristo es el Señor. Verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ese es el verso 12, y ahí vemos que hay en la realidad dos tipos de materiales. Vemos que hay piedras preciosas y hay metales preciosos, el oro y la plata y las piedras preciosas. Y la madera, heno y hojarasca, el heno es la paja seca, vemos que son combustibles. Con eso hacemos las fogatas, con eso encendemos la barbacoa, con hojas secas, ¿sí? Entonces ya vamos viendo la diferencia. Verso 13, la obra de cada uno será manifiesta, o será revelada, será manifiesta, porque el día la declarará. Ese día la declarará en otras traducciones, se traduce que el día del juicio la declarará. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros los hijos de Dios no vamos a pasar por el juicio final. Entonces aquí lo que se habla es del tribunal de Cristo, que es una especie de evaluación o audiencia, o como cuando participamos de unas olimpiadas, o alguien participa de unas olimpiadas y hay un jurado que determina quién fue el ganador de la medalla de plata, bueno, la de oro, la de plata y la de bronce. Pues aquí hay una sola persona que es la que toma la decisión, que es Cristo. Por eso se va a llamar el tribunal de Cristo. Y allí en ningún momento va a estar en riesgo la salvación. Lo que se determina ahí es evaluar las obras que el Señor te puso a andar sobre ellas, y va a evaluar tu trabajo y te va a dar premios, o te puede llegar a reprender. Y seguimos, repito el 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Vemos que en el verso 12 dice edificare oro, plata, ¿sí? Pero ¿por qué dice sobreedificar? Porque es que el que edifica, ¿quién es? El Señor. El Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios es el edificador, nosotros sobreedificamos sobre esos mismos cimientos, ¿sí? Si alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Repito el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. O sea, en ningún momento está en riesgo la salvación, aunque así como por el fuego. Decíamos entonces que este es el tribunal de Cristo. Allí es donde se van a evaluar esas obras en las cuales nosotros participamos. Y la palabra de Dios habla sobre el tribunal de Cristo, y eso está en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
O sea que ahí, en cierto sentido, se va a juzgar lo que está mal hecho. Pero en ningún momento va a haber pérdida de salvación, porque este no es el juicio de Dios sobre el pecado. Recordemos que el pecado ya fue juzgado en la cruz por Cristo. Cristo es nuestro Salvador y no seremos condenados. En Romanos 8:1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y 2 versículos adelante dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea que el pecado ya fue condenado. Y si nosotros pertenecemos a Cristo, andamos en Cristo, tenemos una relación todos los días con el Señor, no tendremos por qué tener temor de perder la salvación. La salvación es irrevocable. Dios ha prometido entonces que premiará o reprobará lo que hayamos hecho mientras habitamos en este cuerpo. ¿Sí? Por eso es que tenemos que prepararnos, obtener ese conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo, obtener lo que hemos hablado en otras veces, ese aceite, no solamente conocer la palabra. Recordemos las 10 vírgenes, esa parábola del Señor Jesucristo que habló sobre esas 10 vírgenes. Habían 5, todas tenían lámparas, o sea, todas conocían la palabra, pero solamente 5 eran sensatas, tenían aceite, tenían una relación diaria con Dios, y el Espíritu Santo las llena de aceite, las llenaba de aceite. ¿El aceite qué hace? Es hacer brillar en ti esa palabra que estás guardando en tu mente, para que la puedas sembrar en el corazón como un buen tesoro. Este tribunal de Cristo se efectuará justo después del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que ya dimos una prédica sobre el arrebatamiento, o también llamado el rapto de la iglesia. Dios no va a permitir que su pueblo pase por ese juicio que va a venir sobre la tierra. Y hay tipologías en el Antiguo Testamento como la destrucción de Sodoma y Gomorra. El Señor quiso rescatar, y lo hizo, a Lot, a su esposa, a sus hijas, y le ofreció también la salvación a los yernos, y ellos no le creyeron a los ángeles y se quedaron allí. ¿Sí? También hay otra tipología, que es la destrucción en el diluvio, que ahogó toda la humanidad, y el arca de Noé, que se salvaron 8, es una representación de ese arrebatamiento, de esa salvación que el Señor va a hacer, y va a retirar la iglesia a la faz de la tierra, y ahí vendrán los 7 años de la gran tribulación. Entonces Dios probará la consistencia espiritual de todas esas obras, allí en el tribunal de Cristo justo, allá arriba, en el reino de los cielos, cuando la iglesia sea arrebatada. Allí sucederán dos eventos diría yo poderosos, que son el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Dios evalúa las obras con una justicia perfecta, y Él va a tener en cuenta para esa evaluación, primero que todo, nuestra intención. Él siempre mira las intenciones de los corazones. El hombre mira lo que está delante de él, pero Dios está mirando siempre tu corazón. ¿Cuál fue tu intención? ¿O cuál es tu propósito al participar de esas obras? Él va a mirar esa intención. También va a tener en cuenta tus limitaciones naturales. ¿Sí? Recordemos a Moisés, que era tartamudo, y sin embargo el Señor lo metió ahí a la fuerza, porque Moisés veía su limitación de cómo va a hablar con Faraón si soy un tartamudo. ¿Sí? Y vemos por la palabra de Dios a muchos hombres y mujeres que tenían limitaciones, y sin embargo el Señor los usaba. Va a haber también las motivaciones. ¿Qué te motiva a ti para ir a participar de esas obras? Va a haber también la compasión o la gracia que tú tengas, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Va a tener en cuenta eso, tu misericordia con los seres humanos, con los demás, porque todas esas obras del Señor siempre van a estar enfocadas a los demás, a llevarlos a Cristo, a convencerlos de que Cristo es el Señor. Y a la medida de que ese trabajo sea hecho con excelencia, con un propósito santo, pues ese trabajo o esa obra será incluida como parte del reino de los cielos. Edificamos de 3 formas básicas. Edificamos mediante nuestros motivos, que deberían ser motivos puros, motivos santos, o sea, nuestras intenciones de corazón.
Proverbios 4:23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todo lo que nosotros hagamos para el reino de los cielos debe estar cimentado en el cimiento santo que es Jesucristo el Señor. Ese es el cimiento que debemos tener, ¿sí? Y de ahí debe salir todo lo que venga a través de la palabra de Dios y su propósito, ¿sí? Y su conocimiento de corazón. Necesitamos tener y guardar en nuestro corazón esas piedras preciosas que habla la palabra del Señor. Nuestra conducta es otra manera de edificar, que es a través de nuestra conducta. Nuestra conducta debe ser santa. Recordemos que nuestra conducta también debe dar testimonio. Y de esa manera, de alguna forma, nosotros estamos predicando. Estamos evangelizando también a través de nuestra conducta. Cuando esta persona está casada con una persona incrédula, o la esposa está casada con un hombre incrédulo, pues su conducta también santifica a ese hombre y lo puede convencer de que definitivamente Jesucristo es el Señor. Otra forma es, perdón, me he saltado, pongo unos ejemplos de que cómo edificamos nosotros por nuestros motivos. Porque hacemos cosas, porque nuestro motivo es muy importante como lo que hacemos, ¿sí? Esa buena obra es importante desarrollarla, pero es mucho más importante delante del Señor cuál es el motivo por el cual tú participas de esa obra del Señor. Por ejemplo, una campaña evangelística, salir allá afuera a la calle, al barrio y compartir la palabra de Dios. Hacerlo por compulsión, pues eso delante del Señor es madera. Pero si tu corazón está movido a ganar para Cristo a esas personas por amor a las almas, pues eso delante del Señor es oro. Son dos motivos diferentes. O por ejemplo, aquella persona que es un ministro de alabanza o una persona que canta en la alabanza y está más preocupado cuando sube al altar, está más preocupado de cómo se oye su voz, si va a ser agradable a los oyentes, pues eso delante del Señor es heno. Pero si esa persona sube a cantar, a alabar a Dios con un corazón agradecido, ¿sí? Y quiere glorificar el nombre de Dios, pues eso delante del Señor es plata. La plata siempre en el Antiguo Testamento vemos que es un corazón ya transformado, que ha sido purificado en el horno de las pruebas, de la aflicción. O por ejemplo, ofrendar. Aquella persona que ofrenda por el qué dirán, o por presión, o por necesidad, pues eso delante del Señor, eso es hojarasca, hojas secas. Pero si tu propósito de ofrendar es un corazón agradecido, entendiendo que el Señor fue el que te proveyó, ¿sí? Y quieres ayudar a la extensión del reino de los cielos, de su palabra o al sostenimiento del templo, pues eso delante del Señor son piedras preciosas. Las piedras preciosas hablan de ese corazón que ya tiene una relación con Dios y que ha entendido que de verdad el Señor es el que nos provee y nos sostiene. Hay muchas obras que en su exterior parecen ser oro, pero delante del Señor son heno. Pero dice la palabra del Señor que el Señor conoce las intenciones de los corazones. Primera de Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ahí hay un llamado muy importante porque hay gente que se dedica a criticar las obras de muchas iglesias, de muchos ministerios por el mundo y no se dedican sino a eso, a criticarla o juzgar. Y aquí el Señor nos advierte que eso no se puede juzgar antes de tiempo porque el que lo va a juzgar va a ser Dios. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo para que hasta que venga el Señor, el cual aclarará o revelará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí no se habla que cada uno va a recibir también su castigo. Aquí no se habla de castigo. Aquí se habla de que vamos a recibir alabanza. Y de pronto algunos recibirán reprensión. Pero en ningún momento se habla de pérdida de salvación. Aquí también esto es un pasaje que se habla de ese tribunal de Cristo. Otra manera de nosotros edificar es a través de nuestra conducta, que lo decíamos, a través de nuestro testimonio. Esto se refiere a las acciones y comportamientos que lleva a cabo una persona.
es tan importante como la misma obra. Es la forma en que una persona se comporta o se relaciona con los demás. Por eso es que hemos hablado en algunas ocasiones de que un hijo de Dios debe tener esa relación vertical que es con Dios, debe tener una relación con Dios, pero también esa relación horizontal que es también con el prójimo. Todos dos deben ser simultáneos, debe existir. Lo uno no debe estar solo, ni lo otro debe estar aparte tampoco. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, o por la palabra de ellos. Eso lo que nos dice es que nuestro testimonio también es un arma de guerra. Y ese testimonio es parte de esa manera de edificar sobre las obras o sobre el fundamento que es Cristo. Y Colosenses 1:10 es una palabra que a mí me ha gustado. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es fundamental, porque ¿cómo tú vas a participar de las obras del Señor que han sido preparadas de antemano si no tienes conocimiento? De hecho, el Señor, para poder involucrarte en las obras que Él preparó de antemano, Él necesita que tú te entrenes, que obtengas ese conocimiento y que tengas ese aceite, que es la misma presencia del Señor. Debe ser un hombre o una mujer que de verdad tenga conocimiento del Señor, que tenga conocimiento de la palabra a través del Espíritu. ¿Y eso dónde lo logramos? ¿Dónde lo adquirimos? En el lugar secreto, en el lugar santísimo o el trono de la gracia. Otra manera de edificar es a través del servicio. Esto se refiere a la ayuda que hace una persona a través que proporciona a los demás. Esa ayuda desinteresada es un comportamiento orientado a buscar la satisfacción de los demás, ¿sí? Ese es el servicio. Romanos 12:6 dice: tenemos dones diferentes, dice la palabra del Señor. Y el verso 7 nos da un ejemplo, que si tú tienes el don de servicio, pues sirve. Que si tú tienes el don de enseñar, pues enseña. Esos son dones que el Señor nos ha equipado por medio de su Espíritu, pero sé que también hay gente que tiene dones naturales, que es diestra en alguna cosa, pues ofrécelo a la iglesia para que así el Señor santifique todo tu trabajo. En conjunto, estas tres palabras o estas tres maneras de edificar, que es a través de nuestros motivos, nuestra conducta, o sea, nuestro comportamiento y nuestro servicio, sugieren una conexión entre esa motivación que hay de una persona a través de ese comportamiento y que hace parte de ese resultado final que es el servicio. En un contexto secular, esa persona que trabaja, que es dependiente o dependiente, que es una persona que trabaja de cara al público o trabaja con servicio al cliente, pues si está motivado por su salario, pues va a ofrecer un servicio como él quiera, no interesándole el propósito final, que es ayudar a ese cliente. Pero si esa persona está motivada por ayudar y servir, por servir y ver la satisfacción de hacer un buen trabajo, buscando la satisfacción de ese cliente que sale con una sonrisa o le dice unas palabras de agradecimiento, pues esa persona por lo general va a ofrecer un servicio excelente. Lucas capítulo 6, verso 32. Dice: ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quien los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Esto lo que quiere decir es que ¿qué mérito tienes que tú ayudes al que te ayuda? Tú tienes que ayudar a todos, así a aquellas personas que ni siquiera te han ayudado en tu vida. A tu propio enemigo también deberías ayudarle, porque ese sí tiene mérito delante del Señor. El oro, siempre nos ha hablado en la palabra de Dios, es un símil, digámoslo así, un símbolo que trata sobre un corazón fiel. Y ese oro nos habla de la gran fidelidad, del trabajo hecho para el Señor con excelencia, con cuidado, con habilidad, ¿sí?
Mientras que la hojarasca o esos otros dos materiales que es la madera y el heno nos hablan de lo opuesto. O sea, que es lo carnal, lo que sobra, lo mínimo, la mediocridad. ¿Sí? Algunos proyectos en las iglesias son heno o son hojarasca. Actividades que son pura hojarasca. Y no es porque sean proyectos malos. No, son proyectos tal vez no tan importantes o son triviales, que están motivados tal vez por el orgullo de algún líder o por la vanidad o con un propósito de entretener las iglesias o las personas que asisten a ellas, actividades como por ejemplo de motivación, y buscan también atraer el emocionalismo o las emociones de los que escuchan. Y eso en la realidad no trae cambios, porque esas son las estrategias del mundo y han contaminado las iglesias de este tipo de actividades. El único que trae cambio es la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu. Y hemos visto que hay iglesias de servicios de 2 horas y la palabra son 15 minutos. Todo lo demás está lleno de actividades, de conciertos, y no saben que la palabra es poder. La palabra es viva y eficaz y es la única que tiene el poder de separar el alma del espíritu. Es la única que transforma. Una iglesia de sana doctrina, tú ves que la máxima autoridad debe ser la palabra del Señor. Jesucristo el Señor, que es el verbo. La madera, el heno y la hojarasca no son aparentemente cosas pecaminosas, pero sí son sutilmente pecaminosas. ¿Por qué? Porque eso representan la carne. Y lo que no está hecho a través del Espíritu, pues básicamente proviene de pecado. Dice la palabra del Señor en Romanos 14, verso 23, la última parte dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la fe es espiritual, la fe es uno de los dones del Espíritu. Hay gente que dice, no, pero es que yo antes de hacer esta obra, pues yo fui sincero, fui diligente. Hay gente que es muy diligente, no pensando si de verdad es una obra del Señor, y de pronto fue bien intencionado. Y yo recuerdo cuando hablan de las buenas intenciones, que hay una frase por allá en el mundo que dice que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Las buenas intenciones no bastan, necesitamos es confrontar esas obras con la palabra del Señor, ¿sí? Porque a lo que a nosotros nos parece oro, resulta ser hojarasca para el Señor. Y debido a que no hemos evaluado nuestras obras, o esas obras por las cuales a nosotros nos han llamado a participar en ella, la iglesia, pues tenemos que evaluar esas obras frente a la palabra del Señor y buscar esos criterios, motivos puros, conducta santa y un servicio desinteresado. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y nosotros, ¿cómo podremos lograr tener dentro de nuestro corazón buenos tesoros? A través de las experiencias y las vivencias que tengamos con el Señor. Cuando tú eres probado en el horno de la aflicción o cuando el Señor prueba tu fe a través de circunstancias y momentos difíciles de tu vida, porque ya lo hemos hablado de que Dios no forma a nadie en la comodidad. Dios nos permite pasar por momentos duros de nuestra vida para formar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. Y eso delante del Señor, eso es oro. Pero cuando el corazón ha sido probado en varias oportunidades y ha salido avante, ha salido victorioso, eso ya es un corazón que está simbólicamente comparado con la plata, la purificación de la plata. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, en la gran mayoría de libros, creo que menos en el de Daniel, la plata era considerada más importante o más fina que el oro, o más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque la plata, lo que se hablaba era de la refinación de la plata. Y esos buenos tesoros en nuestro corazón, a la final es lo que importa. ¿Por qué? Porque en la parte final del versículo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Cuando tú llenas tu vida de ese corazón agradecido, decir, uy, el Señor, pasé por esta aflicción, pasé por este tiempo difícil y el Señor fue fiel, me sacó victorioso, el Señor me bendijo. Entonces vas guardando en tu corazón esos buenos tesoros, esos recuerdos con el Señor, ese cumplimiento de la palabra, esas oraciones que fueron respondidas, y eso va transformando tu corazón, y entonces tu boca va a hablar, pues, alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Esos son los sacrificios que el Señor espera de parte de ti. Dios entonces evaluará a los creyentes y juzgará a los inconversos en dos eventos diferentes. Primero, los hijos de Dios vamos a entrar a ese tribunal de Cristo en el momento del arrebatamiento. Pero después del momento del arrebatamiento, ahí ya empiezan los 7 años de tribulación, que es el juicio que viene sobre la tierra. Y vemos que en Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este versículo nos asegura que cada uno de nosotros seremos juzgados por Dios en algún momento después de nuestra muerte. Incluso ese versículo derriba toda enseñanza por allá en el mundo, toda doctrina que habla de la reencarnación. Tú no vas a reencarnar en otro cuerpo, tú solamente vas a tener este cuerpo que tienes ahora, ¿sí? Porque dice, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay otra oportunidad. Tú tienes oportunidad mientras estés habitando ese cuerpo, porque recordemos que Dios no va a juzgar, o no nos va a juzgar para decidir nuestro destino eterno. Eso no es así. La salvación o la condenación la decide cada uno durante su vida, aceptando o rechazando a Cristo. Esa es una realidad. El juicio, ¿qué hace? El juicio lo único que va a hacer es dictar sentencia. Como cuando tú vas a la corte o han acusado a alguien y sale declarado inocente, pues el juez lo manda para la casa. Pero si ha sido esa persona declarada culpable, el juez dice, listo para sentencia en tal fecha. Eso es lo que hace el juicio. Ya la persona es culpable y la regresan otra vez a la cárcel y luego la tienen que volver a traer para dictarle la sentencia. Ese es el juicio final. ¿Por qué? Porque la persona decide durante su vida, mientras habita ese cuerpo. Porque dice la palabra del Señor que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero si tenemos al Hijo de Dios como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida, pues nosotros somos salvos y es irrevocable. Y no vamos a participar ni tener temor el día del juicio. No vamos a tener temor, mucho menos delante del trono de Cristo, el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios dice, capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue juzgado en nuestro lugar. Nosotros los hijos de Dios no tenemos temor de pararnos frente a ese trono. De hecho, si tú eres un hijo de Dios, un verdadero cristiano, tú te estás parando delante de ese trono todos los días y a cada instante. Cuando entras al lugar secreto, tú no tienes temor de entrar delante del trono. Tú estás entrando delante del trono del Padre todos los días. Allí está Cristo. Ese es el mismo tribunal donde se van a enfrentar de una manera espantosa a aquel que es pecador y es culpable. Y dice la palabra de Dios, lo voy a leer ahora. De hecho, eso es lo que sigue ahora. Dice sobre qué es el juicio del gran trono blanco, que ese es el juicio final. El juicio final, primero es el tribunal de Cristo en el momento del arrebatamiento y luego las bodas del Cordero, allá en el reino de los cielos. Mientras que aquí está todo hecho una gran tribulación, dura 7 años la gran tribulación.
Al séptimo año desciende Jesucristo en el monte de los olivos. Ese monte de los olivos se parte en dos y desciende la Jerusalén celestial. Y ahí empieza el reino milenial de Cristo. Dura 1000 años. Satanás es apresado y metido en el abismo durante 1000 años. Después de esos 1000 años viene el juicio final. Y ahí va a ser la resurrección de los incrédulos. Recibirán sus cuerpos mortales, no inmortales, para recibir la sentencia. Pero lo que me llama la atención ahora, vamos a leer más bien el pasaje para que entendamos algo importante aquí. Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Y vi, dice el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué delante de ese trono huyen el cielo y la tierra? O sea, las fuerzas espirituales de maldad cuando se refiere al cielo, y esos hombres, mujeres y todas estas criaturas de Dios en la tierra. Porque para esos hombres es espantoso el trono de Dios. Para nosotros no, los hijos de Dios. Nosotros podemos pararnos confiadamente delante de Dios y no vamos a sentir el temor de ser destruidos. Mientras que ellos sí van a recibir ese temor, ese horror, y van a estar espantados cuando se paren frente a Dios. Porque de hecho dice que huían el cielo y la tierra delante de ese trono. Verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y aquí hay otra cosa. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué se abre el libro de la vida en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, si ya pasó la evaluación o el juicio de tus creyentes? Pues resulta que nosotros, cuando seamos arrebatados, hay muchas personas quedarán aquí y que van a ser salvas durante esos 7 años de tribulación, que es donde se reparte, recuerden, de esos 144.000 sellados que son judíos mesiánicos, y van a compartir la salvación. Pero es que Jesucristo se refirió a ese tiempo durante la tribulación sobre aquellos que iban a ser salvos. Nosotros ahora somos salvos por esa amnistía que hay, por la dispensación de la gracia. Entramos gratuitamente al reino de los cielos por creer en Jesucristo. Mientras que cuando ese Espíritu Santo sea retirado o la iglesia se vaya, aquel que se le opone a ese hombre que se va a levantar, esa fuerza de las tinieblas que es el falso profeta o el hijo de la bestia, ¿sí? Eso va a ser terrible. Ahí vendrá la persecución y esa otra inquisición que habla la palabra. Y Jesucristo lo dice en Mateo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad en esa época de la gran tribulación, el amor de muchos se enfriará. Y verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que va a ser salvo es el que persevera hasta el fin y no se deje marcar, y se tiene que hacer hasta matar para poder llegar a la salvación. Y eso es una salvación por obras. Y hay gente que predica este verso y lo trae en esta época, la dispensación de la gracia. No, nosotros no vamos a ser salvos, nosotros los de ahora, porque perseveremos hasta el fin. Nosotros somos salvos por fe, que es algo muy diferente. Verso 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades. ¿El Hades qué es? Pues el mismo Seol es el lugar temporal donde están los muertos que no han creído en Jesucristo. Allí estarán en esa llama, dice que hay una llama de tormento, y allí están mientras llegue el día del juicio. Pero nosotros, los hijos de Dios que muramos, entraremos directamente al reino de los cielos, y allí estará el Señor. Y dice que y la muerte y el Hades entregará a sus muertos, y entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte va a ser destruida, nunca más volverá a haber muerte. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Pues aquellos que no creyeron serán resucitados, se presentarán con ese cuerpo mortal
delante del Señor, el Señor los recibirá la sentencia y serán echados al lago de fuego y volverán a morir. Muerte segunda. Tremendo. Verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que van a haber muchos que se van a salvar también después de la gracia. El juicio final es para los perdidos en la realidad. Y me ha llamado la atención esta parte que dice que los libros fueron abiertos. Eso no el libro de la vida, hablemos, y los libros fueron abiertos. Y resulta que en la antigüedad a los criminales los crucificaban en el primer siglo, después de Cristo, los crucificaban y sobre la cruz ponían allí toda una lista de sus crímenes, para que la gente cuando viera a este que estaba crucificado y supiera, es que este fue ladrón, fue que asesinó, hizo esto y aquello. Y si estaba en la cárcel, al lado de la celda también ponían un acta con todos los pecados, bueno, todos los delitos que habían cometido. Pues dice la palabra del Señor de una manera tremenda, dice en Colosenses, ya para terminar, capítulo 2, verso 13 al 14, dice, y vosotros estando muertos, estábamos nosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz de Cristo. Ese acta de decretos, esos pecados, o digámoslo así, ese prontuario de cada uno que teníamos, ¿sí?, o esos antecedentes penales espirituales, o también los que habíamos hecho aquí contra el prójimo, pues fueron anulados y fueron clavados en la cruz del Calvario por Cristo. Hermanos, espero que el Señor les haya hablado, que tengamos en cuenta que primero tenemos que tener esa relación diaria con Dios, entrando a ese trono de la gracia todos los días, que siempre seguiré hablando sobre ello. ¿Para qué? Para que seas equipado, para que seas convertido en un siervo útil, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios se pierde. Y si tú no tienes conocimiento de quién es Dios, de qué hizo por ti, de que la magnitud de lo que es el reino de los cielos, pues Dios difícilmente te va a utilizar para buenas obras, porque el Señor no va a permitir que la embarres. Tienes que hacer algo bien hecho, porque el Señor exige la excelencia. ¿Y cómo tú haces un trabajo excelente? Por medio del Espíritu Santo que te gobierna. Pero ¿cómo te va a gobernar el Espíritu Santo si ni siquiera tú has dispuesto tu corazón a ser cambiado? Eres un cristiano allí, digámoslo así, sentado escuchando palabra de Dios, y tú tienes que ser transformado. Tú tienes que ser un siervo que el Señor le sirva, un vaso de honra, habla de la palabra de Dios, un vaso útil, que el Señor te ponga a caminar en esas obras que Él ya preparó de antemano para que nosotros andemos en ella y cumplamos los objetivos de la salvación, porque eso tiene un impacto eterno. Porque será tremendo uno pararse delante del Señor en ese tribunal de Cristo y el Señor no tenga nada que decirte. Antes te va a reprender, siervo inútil. Tienes que trabajar para el reino de los cielos. Acuérdense que hay una mínima obra que debes hacer. Yo le digo mínima, es lo mínimo que tú tienes que hacer es compartir la palabra de Dios, que es la gran comisión, a todo hombre y mujer, a toda persona, a niños. Compartir de Cristo, de que Jesucristo es el Señor y que la salvación es una realidad, y perderse en el juicio eterno y que seas sentenciado a perderte eternamente. Es que las almas son eternas. No es que hay gente que cree en esa doctrina de la aniquilación, el aniquilacionismo creo que se llama, que me lo dijo la otra vez una persona, me dijo, yo no creo en eso de Dios, eso, yo sé que el día que me muera desaparezco, dejo de existir. Y si te lleva la sorpresa que el día que te mueras resulta que sigues existiendo, lo único que se ha desprendido de ti es ese estuche, ese cuerpo, y sigues viendo y sigues sintiendo y sigues teniendo conciencia de quién es tu papá, tu mamá, tus hijos, que te van a extrañar.
y después te des cuenta que te vas a enfrentar a Dios. Tremendo, ¿no? Eso es una realidad, lo dijo Jesucristo. Jesucristo fue el único que más habló del infierno en la palabra. Y Él es Dios. Si Él lo dijo, yo lo creo. O sea que tengamos cuidado mientras estemos en este cuerpo, sirvamos. Si tú tienes dones naturales, eres un buen pintor, lo que sea, ofrécelo. Ven aquí a la iglesia, ofrécelo al pastor, porque algún día te vamos a necesitar. Y eso para ti es gran riqueza en el reino de los cielos. Jesucristo te puede llegar a decir, qué bonito te quedó ese cuadro, o esa pintura, o ese salón que pintaste. Y te va a dar las gracias. Y vas a recibir alabanza. Pero si estás allí sentado y no haces nada, tienes que ofrecer tus dones al Señor. Pero primero equípate a través del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Tú tienes que buscar la transformación de tu vida, cambiar tu manera de pensar para que cambies tu manera de actuar. Y seas testimonio por medio de tu conducta también. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.